Y por eso se ha embarcado en la idea de escribir un libro y luego de pelear lo imposible para que ese libro sea publicado. Y además un libro sobre un tema que no siempre se ve desde lejos, ¿no? Todos los buenos libros han de contar una gran verdad, o te han de abrir los ojos a una realidad nueva, o cambiar un punto de vista, darte un punto de vista nuevo. Y el libro de Julio es una realidad que no es exclusiva solo de esta periferia sur de Madrid. Es una realidad que también puede ocurrir perfectamente en los hospitales de Llobregat, o que puede ocurrir en el barrio del Gurugú de Badajoz, o en el puerto de Santa María. Este libro, además, yo me reconozco en algunas de sus páginas. Yo no soy de Madrid, pero sí que tengo orígenes humildes, y me he visto reconocido. Y entonces hay un cierto orgullo de la gente que no hemos nacido en eso que se conoce como clase media, ¿no? Ese orgullo muchas veces del fatalismo, de tener que trabajar el doble para conseguir la mitad que consiguen los demás, que es algo que este libro pues también refleja. Tenemos unos políticos que a lo mejor estamos preocupados de poner carriles bicis y promocionar la comida agricultura ecológica, que es algo que poca gente de estos barrios se puede permitir, que de realmente intentar que haya cierta igualdad. Nadie, ningún político, ninguna institución nos puede salvar de nosotros mismos, pero sí que nos pueden salvar de la rendición, que es principalmente lo que suele derrotar a la gente que aparece que tiene a Madrid como escenario. Un libro sobre desigualdad social, un libro sobre la clase trabajadora y la clase media, sobre los barrios de clase trabajadora y los barrios de clase media, y sobre cómo, gracias a la crisis, que va camino de cumplir una década, la brecha se ha ido incrementando. Hace 4 años, el periodista británico Owen Jones publicó el libro Chaps, la demonización de la clase obrera acerca de la clase trabajadora británica, y la que era su permanente ridiculización y burla desde los medios de comunicación y desde personas de clase media y de clase media alta, que incluso presumían de filiación izquierdista. Tras leerlo y paladearlo, un día, comiendo con un amigo, se nos planteó la opción de hacer un ejercicio similar y pensar qué sucedería si se hiciera algo como Chaps en España. Yo mismo, como residente de Madrid, como residente de Carabanchel, apunté que quizá España era demasiado grande para ejercer de plató de esta tragicomedia, y pensé que los 6 distritos de la periferia meridional madrileña, Latina, Carabanchel, Usera, Villaverde y las 2 Vallecas, el Puente Vallecas y la Villa de Vallecas, sí formaban un escenario ideal para poder describirlo. La diferenciación de la sociedad en tan solo 2 clases, entre la clase burguesa capitalista y el proletariado, es demasiado ideal para ser real, demasiado dicotómica. Este momento con vosotros. Y si es que hace de esa economía de la miseria, ¿no? De la miseria ajena, esos negocios que crecen basándose en el dolor ajeno. Él pone ejemplo las casas de apuestas, las casas de empeños, las tiendas de brujería, y él lo que hace es tomarse muy en serio la técnica de observación participante y recorrer 6 calles de Madrid a lo largo de, en total, 1,5 kilómetros, como nos cuenta, 4 que están en el sur, una que está en un barrio de un distrito de clase media alta y otra que está en un distrito de renta ya sobre cómo veía la sociedad, las organizaciones. Ellos llegaron aquí, tuvieron que cambiar de nombre, si se llamaban Vladimiro, y lo digo por hechos concretos que yo llevé como abogada, se llamaban Vladimiro, llegó aquí, se ponía el nombre de Blas. Si se llamaba Libertad, se ponía el nombre de Dolores, que eran los nombres que se podía uno poner. Entonces, el Extrarradio era eso, en donde luego efectivamente se hizo Hormigón, y claro, tú eres de la generación que no has vivido la dictadura, o no sé, no has vivido, ni siquiera habían pensado en ti cuando empezamos la democracia. Uno es de clase media o es de clase trabajadora, uno es del Real Madrid o es del Atleti de Madrid, excepto un día como hoy, en donde todos los del Real Madrid somos del Atleti de Madrid, ¿no? Extrapolar perfectamente las cosas que se dicen en ese libro y mirar con la lupa de lo que está ocurriendo en este país, lo que está ocurriendo con el paro, lo que está ocurriendo con el precariado, lo que está ocurriendo con tantas cosas como las que ocurren en estos momentos, ¿no? Ustedes, como yo, todas las noches verán el programa de Wyoming, ¿no? Es decir, hay un sociólogo en este país muy cercano a una persona de esta mesa que dijo que este país nos revienta porque por las noches tenemos a Wyoming, que nos hace reír y nos descansa un poco, es decir, de las cosas que nos suceden durante el día. Los lobos invisibles de este país y de los países occidentales después de la crisis económica son los ricos. Son aquellas personas, es decir, que se han enclaustrado en unas urbanizaciones
que tienen seguridad propia, que están cerradas en muchos de los casos, que tienen sanidad propia, que tienen colegios para ellos solos. Una de mis pocas invenciones es el término este de economía de miseria ajena, que se ha referido Belén y se ha referido Joaquín, y es el tipo de economía que solo te va a ir bien si a los demás les es una cosa que es cruel y malvada. Es decir, tú solo puedes ganar dinero con una empresa de empeños si a alguien le va tan mal que tiene que empeñar la lavadora. Solo puedes ganar dinero con una venta de velas de brujería y santería si alguien está tan desesperado por pagar por actividades esotéricas, nigrománticas y demás paparruchas. Yo sí creo que la desigualdad es el principal problema de España, y lo digo en serio, y creo que es más grave incluso que la corrupción, que el paro y que tal, porque el paro se acabará, pero vamos a salir de la crisis con salarios de mierda y con una gran desigualdad y con unas condiciones laborales, con los sindicatos destrozados, con mayores jornadas laborales, con sueldos mucho más bajos. Y es que, lo cuento en el libro, el pleno empleo no es un objetivo en sí. El empleo es solamente un medio para que el ser humano sea libre y pueda comer 3 veces al día y disfrutar de su familia y de sus amigos. Yo no creo que el empleo sea el fin de un sistema político, de una ideología. El empleo es lo que tú haces para poder hacer lo que de verdad quieres hacer. Un día estábamos sentados en un parque, un amigo mío y yo, aquel al que se le ocurrió el nombre, a Pablo Parral. Estábamos sentados en un parque y un día nos planteábamos, el libro que tengo aquí a Paca Sauquillo, ¿por qué en España, en Madrid, todavía seguía habiendo calles franquistas en los barrios de la periferia? ¿Por qué Carabanchel tenía un general de la División Azul con una de sus principales calles, como por ejemplo es el caso del comandante Muñoz Grandes, que era el general que dirigió a los soldados españoles que combatían en el ejército nazi? ¿Y por qué artistas de primer nivel que presumían de Carabanchel, como podía ser Rosendo, como puede ser el propio Alberto Chicote, como puede ser los Goma Espuma, que siempre dicen que son de Carabanchel, que la gente les sonríe y les para por la calle, que se sienten orgullosos de ser del mismo barrio que ellos? En el caso de Vallecas, el caso de Quique Peinado o de la propia Cristina Pedroche, el propio Poli Díaz. Poli Díaz siempre ha dicho que es de Vallecas, que no es de Madrid, que él es de Palomeras Bajas. ¿Por qué en Madrid sigue habiendo reconocimiento a militares golpistas, a personas cuyo mérito fue acabar con sus compatriotas, y no a aquellas personas que hicieron felices a sus compatriotas? Yo estoy convencido que ha sido un acierto por parte del Ayuntamiento de Madrid clavarle este marrón a Paca, pero creo que va a salir muy bien de esa situación. Y yo creo que os vamos a dejar la palabra, ¿verdad, Carlos? Aún tenemos tiempo. Y bueno, por último quería comentar una cosa que decía Belén, que el libro es demasiado Julio Envid, y eso me ha hecho mucha risa, porque yo sí que soy un tipo bastante peculiar de altibajos, y el libro es un libro de altibajos. El libro no pretende ser una obra maestra. El libro lo que pretende es hacerlo pasar bien. Es decir, el libro no quiere ser un nuevo Piketty. Yo lo que pretendo es que el lector pase una tarde de sábado y de domingo divertida, se leen 2 tardes. Y creo que nuestro campo de investigación, la ciencia política, la sociología, se ha llenado de lenguaje exclusivo y de textos incomprensibles, de endogámicos, que solo entiende una persona que ha hecho el doctorado, que no pueden llegar al gran público. Y creo que el principal objetivo de la sociología debe ser explicar la sociedad humana y los grupos sociales. Y si no se usa un lenguaje cotidiano y si no se hablan de calles reales, al final, si estamos hablando de regresiones y metodologías, nos dejamos lo importante. No con ello voy a pretender cambiar la materia, sino simplemente darle otra herramienta, otra forma de llegar a todos, no solo a los que hicieron. Y nada, se lo dejo a Carlos, y muchas gracias a todos, muchas gracias a los 3.